listos para una inmersión profunda. Quieres entender el poder de la hora de Eckhart Tolle y nos has dado una mezcla genial de recursos. Ajá. Resúmenes, reseñas, Sí. hasta una infografía. Vamos a descubrir qué encontramos. Me intriga la variedad de perspectivas, ¿eh? Claro. Con tantos recursos podemos analizar a fondo la esencia del libro y sus puntos clave. Exacto. No solo vamos por lo superficial, buscamos esos momentos de ¿Ya? que hacen que el conocimiento se quede. Totalmente. Y un punto central que he notado en varias fuentes es la idea de que vivir plenamente en el presente es la llave a la felicidad. Y la iluminación es liberarse de la trampa de obsesionarnos con el pasado o preocuparnos por el futuro. Suena simple, ¿verdad? Pero como bien señalan algunos resúmenes, nuestras mentes parecen resistirse a estar presentes. Casi como si estuviéramos programados para dar vueltas al pasado o preocuparnos por el futuro. ¿Qué tan cierto crees que sea esto? Es una observación astuta, Toya. Argumenta que la mente, con su incesante flujo de pensamientos, es la raíz de nuestro sufrimiento. Nos identificamos tanto con nuestros pensamientos que nos perdemos en ellos. Tiene sentido, es como si creáramos un ego mental que nos aleja de la experiencia directa de la vida. Exactamente, y aquí es donde entra el concepto del ego. Toya lo describe como un falso sentido del yo, una construcción mental que nos mantiene atrapados en patrones de pensamiento y nos aleja de nuestra verdadera esencia. Una de las reseñas que me llamó la atención lo compara con una máscara que usamos para proyectarnos el mundo, pero que no representa quienes realmente somos. Me gusta esa analogía, esfuerzos por mantener esa imagen. Por cumplir expectativas nos alejan de nuestro verdadero ser. ¿Y cómo se relaciona esto con el ahora del que habla Tolle? Buena pregunta. Según entiendo, ahora no es solo un punto en el tiempo, sino un estado de conciencia, un estar completamente presente sin interferencia del pasado o del futuro. Es fascinante cómo Tolle describe ahora como un portal hacia una realidad más profunda, un estado del ser que está más allá de la mente. No se trata simplemente de prestar atención al presente, sino de acceder a una dimensión de conciencia que trasciende el pensamiento. Algunos resúmenes mencionan técnicas para alcanzar este estado. ¿Qué opinas de la meditación, por ejemplo? La meditación es una herramienta poderosa, sin duda nos ayuda a aquietar la mente y a observar nuestros pensamientos sin juicio. Pero hay otras estrategias como enfocar la atención en las sensaciones corporales o practicar la respiración consciente. Una fuente que me sorprendió incluso menciona que podemos transformar el dolor al observarlo sin juicio, permitiéndole simplemente pasar a través de nosotros suena desafiante, ¿no crees? Es un punto crucial. Tolle argumenta que al resistirnos al dolor lo amplificamos, al aceptarlo, permitimos que su energía se disipe. Eso me lleva a preguntarme. ¿Es la iluminación el objetivo final de vivir en el ahora? Es una pregunta interesante. Tolle no la plantea como un destino, sino como un estado del ser que se revela al liberarnos de la identificación con la mente. Y el ego no es algo que se alcanza, sino algo que se descubre al estar plenamente presentes. Entonces no se trata de convertirnos en seres iluminados, sino de permitir que la iluminación surja naturalmente a través de la práctica de la presencia. Precisamente. Y aquí entra el concepto de la aceptación radical. Se trata de aceptar la realidad tal como es, sin resistencia. Es una rendición a lo que es un fluir con la vida, en lugar de luchar contra ella. Suena liberador, ¿no? Dejar de luchar contra la corriente y simplemente dejarnos llevar por el río de la vida. Es una excelente metáfora, y esa aceptación no implica pasividad, sino profunda sabiduría. Es reconocer que la paz no proviene de controlar las circunstancias externas, sino de transformar nuestra relación con ellas. Entonces, si lo entiendo bien, el poder de la hora no es solo un libro de autoayuda, sino una invitación a una transformación profunda de nuestra forma de ser en el mundo. Exacto. No se trata de acumular conocimiento, sino de experimentar un cambio en nuestra percepción de la realidad. Es una llamada a despertar a quienes realmente somos, más allá de las limitaciones del ego y la mente. ¡Wow! Esta inmersión en el poder de la hora ya nos ha dado mucho que reflexionar. Parece que el camino hacia la paz no se trata de perseguir metas externas, sino de cultivar una conciencia más profunda de nuestro mundo interior. Lo importante es que este viaje es accesible para todos. La puerta de entrada a la hora está siempre abierta, esperando a que la crucemos. Es cierto, y cada uno puede encontrar su propio camino hacia esa puerta a su ritmo, a su manera. Las fuentes nos ofrecen un mapa, pero el viaje es personal e intransferible. Totalmente. Y lo más importante es recordar que no estamos solos en este viaje. Millones se han inspirado en el poder de la hora para transformar sus vidas, y tú también puedes ser parte de esa transformación. Si quieres profundizar en las enseñanzas de Eckhart Tolle, te invitamos a hacer clic en el enlace que encontrarás debajo de este podcast para escuchar el audiolibro completo de El poder de la hora, gratis en Audible. No te lo pierdas. Es una experiencia que puede cambiar tu vida.
Definitivamente es una oportunidad para sumergirte en la sabiduría de este libro a un nivel aún más profundo. En la segunda parte de nuestra inmersión, exploraremos con más detalle las estrategias que propone Toye para vivir en el ahora. Hablaremos de la importancia del desapego, de la aceptación de las emociones, del poder del silencio interior. No te la pierdas. Retomando nuestra conversación sobre el poder de la hora, me gustaría explorar más a fondo algunas de las estrategias que propone Toye para vivir en el presente. Una que me llama mucho la atención es el desapego. El desapego, para ser honesta, me suena un poco radical. ¿Acaso implica renunciar a todo lo que nos importa? ¿Convertirnos en ermitaños para poder vivir en el ahora? No, precisamente el desapego en el sentido que lo plantea Toye. Se trata de cambiar nuestra relación con las cosas y las personas, no de renunciar a ellas. Es soltar el control, la necesidad de poseer o manipular. Entiendo, entonces no se trata de vivir aislados, sino de relacionarnos de una forma más libre sin apegos que nos limiten. Exacto, en los resúmenes que nos has compartido se mencionan algunos ejemplos interesantes. Imagina que tienes un objeto muy preciado, digamos un reloj antiguo, que heredaste de tu abuelo, lo valores muchísimo, pero ¿qué pasaría si un día se perdiera o se rompiera? Sería un golpe duro, sin duda. Me imagino que la tendencia sería aferrarme a la tristeza y la frustración por la pérdida. Claro, es una reacción natural, pero el desapego nos invita a cuestionar esa reacción. Podrías aceptar la pérdida y seguir adelante. Reconocer que nada es permanente, que todo está en constante cambio y que tu felicidad no debería depender de aferrarte a las cosas. ¡Wow! Nunca lo había visto desde esa perspectiva. Suena liberador, pero también desafiante. Sin duda requiere práctica. El desapego nos permite disfrutar de las cosas sin depender de ellas. Para nuestra felicidad nos libera del miedo a la pérdida, porque entendemos que la verdadera esencia de la vida está más allá de las formas materiales. Y esto también aplica a las relaciones, ¿verdad? A veces nos aferramos tanto a las personas que terminamos asfixiándolas o creando relaciones codependientes. Totalmente, el desapego en las relaciones implica amar al otro por quien es, sin intentar cambiarlo o controlarlo. Es dar espacio para que cada uno crezca y evolucione sin expectativas rígidas. Me pregunto, ¿cómo podemos diferenciar entre el desapego y la indiferencia? No existe el riesgo de volvernos apáticos si nos desapegamos de todo. Es una pregunta muy importante. El desapego no implica indiferencia, al contrario, nos permite conectar con los demás desde un lugar de mayor autenticidad sin proyectar nuestras necesidades o expectativas sobre ellos. Ya veo, se trata de amar sin apegos, de respetar la individualidad del otro y permitir que la relación fluya con libertad. Precisamente es un amor más libre, más auténtico, porque se basa en el respeto a la individualidad del otro. Es un concepto profundo que me genera muchas reflexiones. Y hablando de emociones, otro tema que me impactó en las fuentes es la importancia de aceptar nuestras emociones, incluso las negativas. Es un punto crucial. A menudo nos resistimos a sentir tristeza, miedo o enojo, y esa resistencia genera aún más sufrimiento. Sí, es como si intentáramos tapar el sol con un dedo. Las emociones están ahí y al negarlas solo logramos que se intensifiquen. Exactamente, Tsoye nos invita a observar nuestras emociones sin juicios, a permitir que fluyan a través de nosotros, sin aferrarnos a ellas. Nos recuerda que las emociones son como olas en el océano, vienen y van, y no somos nosotros las olas, sino el océano mismo. Me gusta esa analogía. A veces nos identificamos tanto con nuestras emociones que nos sentimos abrumados por ellas. Pero si podemos recordar que somos algo más grande que nuestras emociones, podemos navegar las tormentas con mayor serenidad. Sin duda, y la clave para esa serenidad está en la atención plena. Al prestar atención a nuestras emociones, sin juzgarlas, sin reprimirlas ni alimentarlas, les permitimos expresarse y disiparse naturalmente. En algunos de los resúmenes se menciona el concepto del cuerpo del dolor. ¿Podrías explicarnos un poco más sobre esto? Claro, el cuerpo del dolor es como un almacén de emociones negativas, reprimidas, de traumas del pasado, de experiencias dolorosas que no hemos procesado completamente. Suena un poco aterrador. ¿Acaso todos llevamos un cuerpo del dolor dentro de nosotros? En mayor o menor medida sí es parte de la experiencia humana, y la clave no está en negarlo o reprimirlo, sino en tomar conciencia de él y permitir que se exprese. Entiendo, pero ¿cómo podemos enfrentar algo que nos causa tanto sufrimiento? No se trata de enfrentar el dolor desde un lugar de lucha o resistencia, sino desde la compasión y la aceptación. ¿Y eso cómo se traduce en la práctica? Las prácticas que hemos mencionado, como la atención plena, la respiración consciente y la observación del cuerpo, nos ayudan a tomar conciencia del cuerpo del dolor sin abrumarnos. Es decir, no se trata de escapar del dolor, sino de atravesarlo con conciencia para poder liberarnos de su influencia. Exactamente, al hacerlo descubrimos que el dolor no es nuestro enemigo, sino un maestro. Nos muestra las áreas de nuestra vida que necesitan atención, las creencias limitantes que nos impiden ser felices. Es una perspectiva muy interesante. Retomando el tema del cuerpo del dolor, me intriga cómo podemos liberarnos de su influencia.
En la parte anterior, mencionaste que la clave está en la compasión y la aceptación. Pero ¿cómo podemos aceptar algo que nos causa tanto sufrimiento? Es una pregunta crucial y el poder de la hora ofrece una perspectiva que puede resultar desafiante al principio. La aceptación en este contexto no se trata de resignarse al dolor o justificarlo, sino de reconocer su presencia y de darle espacio para manifestarse sin juicios ni resistencias. Suena contradictorio, ¿no? ¿Cómo podemos darle espacio al dolor sin que nos abrume? Las prácticas que hemos mencionado, como la atención plena a la respiración consciente Claro. y la observación del cuerpo, son herramientas clave para este proceso. Nos permiten tomar conciencia del cuerpo del dolor sin identificarnos con él, sin dejarnos arrastrar por su intensidad. Entonces no se trata de ignorar el dolor ni de luchar contra él, sino de observarlo con una cierta distancia, con curiosidad incluso. Exacto, y al hacerla permitir que el dolor simplemente esté presente, comenzamos a disolver su poder sobre nosotros. Es como si al dejar de resistirnos, al dejar de alimentarlo con nuestra atención, el dolor perdiera fuerza. En uno de los resúmenes leí una frase que me impactó. El dolor no observado se convierte en nuestro amo. El dolor observado se convierte en nuestro maestro. Esa frase resume a la perfección la esencia de lo que estamos hablando. Al observar el dolor con conciencia, lo transformamos de un tirano que nos controla a un guía que nos enseña. ¿Y qué nos enseña el dolor? ¿Qué podemos aprender de esas emociones negativas que hemos reprimido durante tanto tiempo? El cuerpo del dolor nos muestra las áreas de nuestra vida que necesitan atención, las creencias limitantes que nos impiden ser felices. Ya veo. Los patrones de comportamiento que nos llevan al sufrimiento. Es decir, el dolor nos revela nuestras heridas emocionales, esas partes de nosotros que necesitan ser sanadas. Precisamente. Y al tomar conciencia de esas heridas, al darles espacio para que se expresen y se curen, nos liberamos de su influencia y abrimos espacio para la paz, la alegría, la plenitud. Es un proceso de transformación profunda que nos lleva a conectar con nuestra verdadera esencia, con ese espacio interior de paz y libertad que Toye describe como el ser. Exacto, y el poder de la hora nos ofrece un mapa para ese viaje, una guía para despertar a la realidad del presente y liberarnos del sufrimiento innecesario. ¡Wow! Esta inmersión en el poder de la hora ha sido un viaje fascinante. Hemos explorado conceptos complejos, pero al mismo tiempo profundamente liberadores. La sabiduría de Toye nos invita a cuestionar nuestras creencias, a mirar hacia adentro y a descubrir el poder transformador del presente. Si te ha interesado este deep dive y quieres profundizar aún más en las enseñanzas de Eckhart Tolle, te invitamos a hacer clic en el enlace que encontrarás debajo de este podcast para escuchar el audiolibro completo de El Poder de la Hora. Gratis en Audible, es una oportunidad única para sumergirte en la sabiduría de este libro y experimentar el poder transformador de vivir en el ahora. No te lo pierdas. Hasta la próxima.